Martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar de Montevideo. Viene a mar, viene a mar, viene a mar. El pasado fin de semana tuvo lugar el 32º Congreso del Partido Comunista de Uruguay. Fue una expresión de la democracia partidaria que sintetizó un periodo de aguda lucha de clases en el mundo, en el continente y en nuestro país, y trazó perspectivas inmediatas y de largo plazo, tácticas y estratégicas para contribuir a la lucha de nuestro pueblo para resolver a su favor las contradicciones planteadas. Como afirmábamos el martes pasado, el mismo no fue un congreso más, sino que se refleja un momento bisagra donde las y los comunistas uruguayos, con modestia, pero con mucha convicción, nos proponemos contribuir con todas nuestras fuerzas a resolver a favor del pueblo las contradicciones que están planteadas en nuestro país. Venimos de una derrota electoral con la pérdida del gobierno nacional por parte del Frente Amplio, lo que constituyó un retroceso para todo el movimiento popular, con la reinstalación de un gobierno conservador dominado por el herrerismo, que golpea duramente a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Pero venimos también de respuestas populares contundentes. Lo han sido la organización de la sociedad para enfrentar el hambre y la carestía, la reconstrucción del bloque político y social detrás de la recolección de las 800.000 firmas y la campaña por el voto sí en el referéndum, el Congreso del PIT-CNT y las elecciones del Frente Amplio, las victorias del Movimiento Popular en las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay y en las de la Universidad de la República. Contundentes fueron también los triunfos en las elecciones de los representantes de trabajadores y jubilados en el directorio del BPS y en las de las representaciones de docentes en Codicen y estudiantes en el Consejo de Formación en Educación. El 1 de mayo, el más grande de los últimos años, y la gigantesca pueblada contra la impunidad de este 20 de mayo, muestra la disposición de lucha de amplios sectores de nuestro pueblo. Es por eso que todo esto, que el 32º Congreso levanta la bandera de la esperanza y a su llamado a la unidad, a promover la lucha, a organizar la ofensiva popular que nos permita enfrentar la restauración conservadora, derrotarla, reconquistar el gobierno nacional para el pueblo con el Frente Amplio, con un bloque político y social de los cambios más fuerte, con más peso e incidencia, para impulsar y sostener el tránsito hacia una democracia avanzada. Las y los comunistas uruguayos estamos seguros, no defraudaremos las expectativas que nuestro pueblo deposita en nosotras y en nosotros. Ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos. Buen mediodía, querida audiencia. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo este programa número 57 y ya le doy la bienvenida a mis queridas compañeras Majo y Noé. Hoy Majo de nuevo, increíblemente, 2 programas seguidos la tenemos con nosotros. Buenos días a todas y toda la audiencia y bueno, vamos a tener un programa re interesante por lo que veo. ¿Cómo estás, Noelia? Muy bien, corriendo, pero llegamos con un fin de semana, la verdad, cargadito de militancia, pero bueno, estamos acá un martes más, así que estaremos compartiendo entrevistas interesantes, temas que están buenos, así que la audiencia atenta y a empezar a escuchar, la verdad. Qué lindo, cansador, productivo, democrático. Qué lindo congreso. Nosotros comentábamos con compañeros, digo, no queremos ser los camiseteros de la exclusividad, pero digo, pocas fuerzas en este país pueden tener instancias así de democracia tan plena, donde de verdad delegados de cada organismo de base, de las agrupaciones, decidimos la línea del partido, elegimos a las autoridades, o sea, realmente una instancia
poco frecuente, digamos así, en las organizaciones políticas de nuestro país, Sí, ¿verdad? de acá ahora hacer los deberes con lo que se propuso el Congreso, así que bueno, todos sí. somos una única fuerza del Partido Comunista del Uruguay, así que bueno, ahora hacer los deberes. Ahora a seguir, la verdad que sí, que fue mi primera experiencia en un congreso del ¿Sí? partido, ¿Y cuál así fue que tu la verdad sensación? que me llevo un buen recuerdo Buenísimo. de ese momento y bueno, siempre apostando a que se discuta y a que se construya en colectivo. ¿Tenemos, Bueno. ¿tenemos el teléfono? ¿Tenemos, Traje el teléfono, Bárbaro. pero Así lo que se pueden lo tendrías comunicar. que estar diciendo vos, decilo. Sí, claro, Dale, para con que se esa voz de comuniquen, locutor. para que nos cuenten si a los camaradas, por ejemplo, a las camaradas, si participaron del Congreso, qué les pareció, comentarios de compañeros, de la audiencia en general, a ver qué piensan sobre lo que fue esta instancia. Por ejemplo, estaría bueno que nos dieran sus impresiones al 092 41 1001, que es nuestro celular de contacto a través de WhatsApp. Nos pueden mandar esos mensajes. Así que manden mensajito que los estaremos leyendo. Y después, quienes no tienen la oportunidad de escuchar el programa en vivo, lo pueden difundir también, digo, a través desde nuestras redes sociales, desde YouTube, desde Facebook, ¿qué más? Spotify. Sí, también tenemos, disculpa Daniel, pero Estás también tenemos disculpada. las entrevistas que realizaremos en los programas de radio, que luego son tipeadas y quedan en el portal del Popular, así que si no la pueden escuchar, también la pueden leer. Así que no hay excusa Impecable. para no escucharnos. Tienen todas las vías para poder escuchar Voces de Montevideo y todas las audiciones semanales que tiene el PC. Bueno, Así tengo que una muy bien. cosita para ¿Arrancamos contarles. con las Sí, noticias tengo cositas para contarles. Contame. Hubo elecciones en Colombia, como ustedes saben, ¿verdad? Exactamente. Bueno, los dos candidatos que este domingo pasaron a segunda vuelta son el empresario de derecha, Rodolfo Hernández, y el candidato de la izquierda, del izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro. En la primera vuelta, en la que participó un 55% de los votantes habilitados, el derechista Equipo por Colombia llegó en tercer lugar y la centrista coalición Centro Esperanza quedó cuarta. El candidato de Equipo por Colombia, el uribista Federico Gutiérrez, quien obtuvo casi un 24% de los votos, declaró el domingo su apoyo a Hernández, que reunió el apoyo de algo más del 28% de los sufragios emitidos, frente a más del 40% de Petro. Por su parte, la coalición Centro Esperanza dejó en libertad a sus votantes para la segunda vuelta después que su candidato Sergio Fajardo obtuviera alrededor del 4% de los votos. Un poco, digo, es comentario personal, ¿verdad? Pero digo, cuando se hablaba de que Petro podía ganar incluso hasta en primera vuelta, digo, a mí me defraudó un poquito, digamos, este Sí. 40%, ¿no? Más allá de que es una excelente Bueno, votación. pero sabiendo la historia de Colombia, Sí, claro, Sí, pero es bueno, simbólico, las ¿no? encuestas hablaban de que podía incluso llegar a ganar en primera vuelta. Entonces, digo, no está fácil ahora el panorama, ¿verdad? Estamos hablando de un 51% de los votos entre los dos candidatos de la derecha, o sea, el que va al balotaje y el más derechista, digamos, que quedó en tercer lugar, que por supuesto va a apoyar esta opción. O sea que de los resultados de la primera vuelta hay un 51% que estaría contra, digamos, la propuesta de Petro. Así que no va a ser sencilla, por lo fácil, no va menos, a me ser parece a fácil. mí. muy bien. Bueno, seguimos con las noticias. Esta no es buena. No. La calle Pou declaró sobre aumento de los combustibles que la espalda se terminó. El pasado sábado, en Juan Lacase, el presidente de la República señaló en rueda de prensa que si bien no hizo una evaluación junto con el ministro de Industria y el presidente de ANCAP sobre el informe que presentó la URSEA, en el que prevé un aumento superior al 8% en las naftas Sí, sí. y cercano al 17% en el gasoil. Pasa que leo esto y me Sí, duele. no, 17. Adelantó que este informe de la URSEA, no digo que condicione, pero da un avance de cómo está la situación mundial del petróleo. Cada vez que nos aumentamos lo que debemos aumentar, que es lo que viene pasando desde hace un tiempo, es un sacrificio de ANCAP. Básicamente la espalda se terminó, continuó. E indicó que impedir un aumento de los combustibles implica renunciar a mantener las cuentas balanceadas, lo que puede desembocar en tener que capitalizar la empresa. Estamos lejos de eso, pero hay que ser muy prudentes, aclaró. Bueno, Sí, lo sabíamos, ¿verdad? O sea, decíamos antes del referéndum, bueno, esto después que pase el referéndum, se terminan los aguantes. sí, aguantaron ahí los Claro. precios, pero ahora se eso- disparó. Ahora es horrible, ahora ya se terminó la espalda, ya no aumentar implica desfinanciar a ANCAP, hay que capitalizar la empresa, cosa que no van a hacer, eso lo hacemos los izquierdistas, no van a capitalizar Sí, a sí, ANCAP para No, cubrir al la... contrario, Claro. hay que debilitar las empresas públicas. No, para no, pero por justamente eso, llevar- claro, no la van a capitalizar para aguantar
levantar los precios para favorecer a la población. De ninguna manera van a poner plata de su tan ansiado ahorro en el presupuesto. Entonces, no está en sus planes, obviamente. Así que bueno, ahora sí, se acabó el recreo, como decían ellos mismos, ¿viste? Pasó el referéndum y se va a Y hacer. ahora hay que vender el auto. Sí, si fuera ese todo el problema, ¿no? Digo, No. atrás de eso vienen todos Por la favor. suba de los precios y todo. Sí, por favor. Es terrible. Así que, bueno, linda noticia. Yo tengo acá la Dame. UNRWA. La UNRWA Sí. se declaró en conflicto por el cierre de una empresa metalúrgica que deja a 150 personas sin trabajo. La verdad es que estamos muy preocupados, esto es grave y le estamos pidiendo al gobierno nacional que tome cartas en el asunto, dijo a la diaria Danilo Dárdano, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, UNRWA, y recordó que en los últimos meses ha cerrado Lifam, Faurecia y ahora cierra Sinter. Entre comillas, son 3 empresas, ¿no? Lo que consideran que una luz roja. Entre esas empresas que han cerrado, estimó el dirigente sindical, con alrededor de 1.000 trabajadores, lo que quedaron sin sus fuentes laborales. El martes tendrá una instancia en la Dirección Nacional de Trabajo, en la DINATRA, a pedido del sindicato y evaluarán las posibilidades de pedir una audiencia con el presidente de la República. Sin embargo, acá el involucrado principal es el Ministerio de Industria, porque además hay un sector en el Ministerio que trabaja los temas de la fábrica, obviamente de metalúrgica, en particular por el sector automotriz, informó Dárdano. Siempre los más débiles. Tremendo, ¿no? Sí, siempre los más perjudicados son los alrededor de trabajadores. 1.000 personas que quedaron sin su fuente laboral en estos últimos, en cuestión de días prácticamente, cuando se abrió el también LIFAM. Estamos hablando del puerto también. Sí, no, pero seguro de solo, paro. por eso digo, solo en esta rama, no en la industria automotriz, o sea, de esa rama de la metalúrgica, Sí. 3 empresas que cerraron y dejaron sin trabajo a 1.000 personas, alrededor de 1.000 personas, ¿no? La verdad que Lamentable. preocupa, ¿no? Cuando hace poquito nomás estaban festejando que había descendido el desempleo, ¿verdad? Claro, en función de los jornales solidarios, ¿no? Gran porcentaje de eso basado en, Que fue un el empleo remiendo precario también, de los no jornales aseguro solidarios. nada. Bueno, ahora la tendencia es que lo que vemos, ¿no? O sea, en días, en cuestión de días, 1.000 trabajadores más quedaron sin fuente de trabajo. O sea que no venía tan bien la mano de la recuperación y el derrame que los mayas ahora iban a producir No, el derrame después de la crisis, ¿no? No está, O sea, no está pasando. no está derramando. No, y dentro de esos trabajadores, familias atrás, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, eso ni que hablar. Sí. Vamos con algunas cortitas de cartelerita. Esta que tenés en la mano la quiero leer. porque- Dale, te la dejo. No vale elegir, Sí, no vale sí, elegir. lo que pasa es que quiero hacer un comentario Y sobre eso. tiene que ver también con lo que viene después, la segunda parte del programa. Festival Salí al Barrio, sábado 4 de junio de 14 a 17 horas, talleres, juegos y animación, presentación de circo y acrobacias a cargo de Va a Caer Circo, hip hop y freestyle a cargo de la Psicodelia Crew. Nos encontramos en la Plaza Selmar Richetto y Humberto Pitamiglio y organiza Activá Piedras Blancas. Con el apoyo de Esquinas de la Cultura. Con por el eso decía apoyo que de tiene Esquinas que de ver la con la Cultura. segunda parte del programa, ¿verdad? Quería leer esta Me gusta noticia esa de la esquina de la Activá cultura. Piedras Blancas porque está buena la movida que se está haciendo con un grupo de vecinos y debido a las cuestiones que hay de inseguridad es en Piedras Blancas, en la zona del Liceo 67, se buscó pensar un festival colectivo pensando en esto de la convivencia, así que bueno, los vecinos se comprometieron con esto y se está trabajando de cara a eso, ¿no? Porque Bueno, basta si de bien se camiseta. pide más... Y no, pero es contar. Basta de camiseta, dejemos tu barrio. No, yo quería decir que en el remanso y en Neptuna y... No puedo. Bueno, puedo. les cuento también Está que bien, está bien, la sí, inauguración de la cocina comunitaria Casa Valle es hoy martes 31 a las 18:30 horas en Juan Senclemen 4591, es el Cedel Casa Valle, nueva fecha, o sea que se había cambiado esta fecha, que quedó para hoy a las 18:30, inauguración de la cocina comunitaria Casa Valle
Y contar algo. convoca al también, CDL Casaballe. que va a estar Carolina Cose en esto Mire hoy. usted, Así que bueno, importante. un dato Bien. para tirar. Bien. ¿Vos tenés algo, Majo? Sí, cómo no, tengo Bien. acá el invierno reclama tu solidaridad, dice campaña del abrigo 2022, 1 de julio al 15 de julio. Esto es una campaña que recibirá donaciones en la sede central de AEU solo solo ropa de invierno. Apoya a EBU, es decir, convoca a EBU y después algo acá que género y diversidad. Sí, Creo que es la Comisión de Género y Diversidad de la EU misma. Bien, saludamos esta iniciativa del sindicato y de la Comisión de Género porque vaya si es necesario. Por supuesto, el tema del cómo se abrigo vienen para estos los días, niños. ¿eh? Sí, para, claro. para uno que es joven de avanzada edad, digamos, Sí. ya está bravo, ya A se mí me complica. preocupa la gente que ahora en este momento vi Imagínate, ¿no? La gente que está en en situación una de calle. cuadra 3 personas durmiendo Claro. en la calle. Claro, ni que hablar. Tremendo. Bueno, seguimos con las noticias. Dale, Tenemos esta te pegan ciclo... el palo al barrio, ¿no? No, O sea, te pero acerca. tal, lo digo porque hay que promocionar estas cosas. Ciclo de retrospectiva en la sala Lazaroff, va a haber cine, así que los invitamos a ver la película de Roslik, El Almanaque, Wilson, así que hay varias películas, Sí. 23 de junio, la de Wilson es el 2 de junio, la de El Almanaque es el 23 de junio y la de Roslik es el 9, leí mal ahí, la de Roslik es el 9, así que bueno, contarle a las vecinas, a los vecinos, a los compañeros y compañeras que tenemos cine en la sala Lazaroff. Muy bien. Y bueno, y ahora vamos ya podríamos decir que un clásico de este programa, que para nosotros coloquialmente es la columna de León, pero oficialmente se llama Memorias del Partido. Y bueno, le vamos a dar ya la entrada, la introducción, con música, como siempre es costumbre en León. Bien. With my woman, 'cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me? Occupy my brain. Oh yeah. Bueno, y ahora sí, le damos la bienvenida. Buen mediodía, León, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos y todas. Bueno, muy bien, muy contento después del fin de semana agitado que tuvimos y bueno, comparto las palabras que tuvieron ustedes para con nuestro congreso, que fue la verdad una instancia excelente. Pero bueno, vamos a... Lo de hoy tiene de alguna forma que ver con eso porque va a desembocar en un Claro, congreso importante, ¿verdad? estamos terminando se está terminando una historia, pero hoy trajimos, antes que nada, estábamos escuchando la canción Paranoid del grupo de Birmingham, Inglaterra, Black Sabbath, de su disco homónimo, o sea, Paranoid, del año 1970, esta banda que surge de obreros metalúrgicos, jóvenes obreros metalúrgicos Sí, sí. de los años 60 y bueno. Y este título, Paranoia, como que de alguna forma también está Bueno, relacionado. no, sí. No es por nada, pero bueno, No. que cada cual se haga Lo su interpreta. propia composición del lugar después de que... en alguna columna anterior vos mencionaste que ya tocamos esta época, como que había una gran paranoia dentro del partido. Contanos un poco Bueno. de qué vamos a hablar Vamos hoy. a ir terminando lo que es la crisis partidaria, porque ya la próxima columna vamos a hablar del fin de esta crisis y Seguro. la salida. Y Qué para bueno. eso habíamos terminado el programa pasado con las elecciones del 50, pero vamos a ir 2 añitos para atrás, como ya se está volviendo costumbre, un poquito Para hacer atrás, el enganche, ir claro. adelante. Y nos vamos a Italia en junio de 1948. Hubo un atentado que casi le cuesta la vida a Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti era el secretario general del Partido Comunista Italiano. Ajá. Y bueno, este atentado que casi le cuesta la vida a Togliatti
primeramente es condenado por toda la prensa comunista del movimiento comunista internacional, pero a su vez es duramente criticado Togliatti y el Partido Comunista Italiano por no tomar las medidas necesarias para la seguridad de sus dirigentes. Claro. Entonces, la plana mayor del gobierno soviético lo critica muy duramente. Sí, sí. ¿Cómo va a andar sin... Claro, andar regalado, regalado entre la gente? Y esto es interpretado... No tenía la ley de responsabilidad empresarial. Esto es interpretado por aquellos partidos legales, recordemos, en los años 40 había... Sí, no lo eran todos. No lo eran todos, pero es interpretado como un llamado de atención para mejorar estas cuestiones de seguridad. Bien. Como no podía ser de otra manera, nuestro partido, encabezado por Gómez y secundado por su hijo, Por Gómez Gómezito, Chiribao, sí. Toman al pie de la letra esto de reforzar la seguridad. Claro. Lo cual, a ver... No, está perfecto, claro. No estoy mal, es cierto que hay que tomar ciertas medidas de seguridad, no hay que una de andar las regalándose, Claro. pero... Hay una foto muy simbólica de que están todos sentaditos en un... me quedé... Bueno, No se acuerdan de la foto para sacarme del no. paso. No, Pero no, bueno, no importa. En esta lógica de reforzar la seguridad dentro del partido, es que Gómez define la mudanza a la casona de Carrasco, aquella que habíamos comentado Sí, es el verdad. martes pasado, cambia de automóvil y empieza a andar con chofer. Mira, Se mueve siempre con guardaespaldas, Ah. no con un compañero que lo acompañaba, No, sino no. un guardaespaldas. Pesado. Y se empiezan a organizar guardias en su domicilio. Ah, Y todo esto, bueno, en el contexto uruguayo, como que de estos años, como que no ameritaba tanto despliegue. rompe Sí, los sí, ojos, sí. ¿no? Sí, era como demasiado. Pero bueno, toda esta organización de la seguridad personal y todo esto queda en manos de... ¿Vos te imaginás hoy al Negro Castillo Claro. con dos ursos? No, sí, para en nada. su momento el Pepe Mujica que andaba. Bueno, en el contexto uruguayo esto como no meritaba tanto despliegue, pero bueno, todo este aparato de seguridad queda a cargo de su hijo Eugenio Gómez Chiribao, y este aparato de seguridad empieza a funcionar por fuera de la orgánica partidaria. Ajá. Y esto nos va a dar, va a traer bastantes problemas en la interna. La cuestión, ahí se empieza a hacer énfasis en la vigilancia para evitar las infiltraciones y el espionaje, lo cual tiene cierto sentido si nosotros tenemos en cuenta que unos años antes se había creado la CIE, el Servicio de Inteligencia y Enlace, y que en los sucesos del Trocadero había quedado claro que ese organismo Sí, sí. estaba funcionando. La base de necesidad, digamos, era real, digo, ¿no? De Sí, pero ciertas cosas. Lo que pasa es que aparentemente se fueron se van de calle, ¿no? sí. En este contexto de la vigilancia, se empieza a vigilar a los militantes del partido, lo cual empieza en una lógica de expulsiones masivas Ahí va. y de desafiliaciones, porque si yo soy un veterano del partido, sobre todo las desafiliaciones se dan en aquellos compañeros que eran fundadores del partido. Sí, claro. Y yo di toda mi vida, años y años a la causa y al partido, y me he mostrado como leal. Que me empiecen a que esté bajo investigar, sospecha, digamos, claro. como que no estaba generando un lugar muy Simpático. claro, como que no daban muchas ganas de quedarse para muchos. En este mismo momento prosigue aquello que habíamos hablado el martes pasado de el desplazamiento de todos aquellos que le pudieran hacer sombra a Gómez. Claro. Y en este sentido, los otros días encontré un documento, estamos medio fuera de época, pero viene al caso, de febrero del 49, donde Gómez le comunica a Rodney Arismendi que iba a ser apartado él, Arismendi, Alberto Suárez y Héctor Rodríguez del secretariado del Ejecutivo del partido. Claro. Que pasaba de estar integrado por 6 compañeros a pasar a estar por 3, y hace toda una justificación de que, bueno, no, en realidad es para poder tener tiempo para... que 6 personas son demasiadas para poder resolver los temas que tenemos que resolver, y con 3 podemos andar bárbaro. No me acuerdo los 3 nombres, pero sí me acuerdo 2 que quedaron en ese ejecutivo. Que era ¿Los dos eran Gómez, por los casualidad? Sí, casualmente. El hijo. Pero bien, llegamos, volvemos a la elección del 50, que fue donde nos quedamos la vez pasada, y si se acuerdan que fue una debacle. O sea, pasamos de tener una votación de como 36.000 votos, que para la época era un disparate en el 46. Los 10.000 afiliados famosos los 10.000 que afiliados declaraba Gómez. famosos, A 500. a pasar a una votación de 19.000 y pocos votos. Ajá. Todo esto cayó como un baldazo de agua fría ahora, en un invierno como el que tenemos ahora, y hay que buscar a ver qué falló.
La línea no, porque la línea era justa. Claro. Lo que estaba fallando era la aplicación. Siempre según las versiones de Sí, uno, ¿no? O sea, y- la línea es justa, Y lo que estaba fallan todo el son tema ustedes. de impulsar la lucha por la paz. Recordemos que hacía 5 años había terminado la Segunda Guerra Mundial, recién había comenzado el conflicto en Corea, entonces había como una cuestión en el movimiento comunista internacional de la lucha por la paz, y esa consigna Gómez considera que no fue llevada de manera correcta a los diferentes ámbitos de inserción que tenía el partido, sobre todo en el ámbito sindical. Y se empieza a exigir la autocrítica de los cuadros de sindicales. los cuadros. A ver, la autocrítica es una Está herramienta bien, claro. muy valiosa que tenemos que aprender y cultivar utilizar, cada uno de claro, nosotros. sin duda. Pero la autocrítica es válida en tanto la haga uno, no que se la exijan. Y con esta cuestión de la autocrítica se empezó a dar una cuestión bastante perversa. Que si la autocrítica era demasiado dura, o sea, si me autocriticaba muy duramente, corría el riesgo de que me sacaran de todas las responsabilidades que tenía. Ajá. Y si no cumplía con las expectativas También. de la dirección, podía pasar como un soberbio o como un lo que fuera, y también podía terminar afuera. Entonces empieza a dar esta lógica de que la crítica y la autocrítica terminaba siendo como, bueno, Suicida. era como Casi que te suicida. buscaban hacer pisar el palito para, bueno, desplazarte de los lugares en los que estabas militando. Ajá. A su vez, en el informe que se da a partir de la debacle de la elección del 50, sin nombrarlos, identifica como responsables en el fallo de la aplicación de la línea partidaria a los economicistas y a los oportunistas, que los identificaba dentro de la UGT en el movimiento sindical uruguayo. Claro. Todo esto da, y hay otra cosa que es bastante más compleja, que en los ámbitos intermedios y de base del partido, quienes no estuvieran de acuerdo con el informe de Gómez eran automáticamente expulsados de las agrupaciones. Bárbaro. En esta lógica se da la expulsión y la desafiliación de miles de cuadros y miles de Me militantes. imagino. Todo esto trajo una dura crisis a la interna del movimiento sindical, Y sí. que se termina de romper un intento de unidad que había surgido en el año 42 con la Unión General de Trabajadores. Se empieza, o sea, por diferentes errores se empieza a resquebrajar, y con esto la parte de los textiles, encabezado por Héctor Rodríguez, termina yéndose del partido y de la UGT. Y además esto empieza cada vez a tener más problemas dentro de otros sindicatos, y ese intento de unificación sindical de los 40 va Naufraga, camino seguro. a desaparecer. En la universidad se da también una lógica bastante perversa con los comunistas que militaban en la universidad. Tengamos en cuenta que la FEU en este momento tenía una posición tercerista. Ajá. O sea, ni yanquis ni soviéticos. Sí, sí, Tenían una sí. tercera posición, y se identificó como que no habían llevado adelante la línea aquellos comunistas que en sus gremios estudiantiles no habían podido llevar adelante las consignas del partido, y por lo tanto también fueron barridos del Maravilloso. partido. Así es que se llega, vos habías mencionado hace unos programas atrás, a un momento en que en el partido quedan 500 afiliados, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí. Las cifras de afiliados siempre varía. Obvio, sí, Digo, además, No son exactas. no son pero exactas, pero podemos ver un da descenso, un reflejo, claro. un descenso muy grande. Importante. Y además, en el libro de Leibner habla también que hay una profunda crisis financiera por la falta de aporte, claro. aportantes, porque Claro. había mucha gente que se estaba yendo. Entonces, venimos con un partido que viene en retirada, cerrándose sobre sí mismo, teniendo una estrecha vigilancia sobre las actividades sociales y personales de los militantes, y a medida que se va cerrando va quedando cada vez más chico. En paralelo a todo esto, porque no todo es malo, porque de todas estas experiencias, Puede decir que hay algo bueno. algunas Está bravo cosas igual. positivas, tenemos en el año 52 la creación del Teatro del Galpón, Ah. que si bien no fue fundada por el partido, los comunistas tuvieron un papel muy importante en la creación de este grupo teatral. Claro. Y además se da en el Pero no Parlamento... desde la orgánica del partido, digamos. No así, es orgánico, O sea, es
Exacto. comunistas, Y no, con esa Comunistas que situación. participaban en la creación de creación este del- teatro. Ahí está. Y a nivel parlamentario se empieza a dar una cada vez más destacada actuación de Rodney Arismendi Claro. y de Enrique Pastorino, que había asumido en lugar de Antonio Richero, que ya había sido expulsado también. Sí. Sobre todo Arismendi tiene una gran capacidad oratoria y de iniciativa, y a su vez Enrique Pastorino, si bien no era tan destacado en la oratoria, trabajaba muy bien en las entrevistas con los obreros, con los sindicatos, como que hacía más el trabajo tras bambalinas, llamémosle, y generaron, por ejemplo, la aprobación de leyes importantes como la de industrias insalubres. Y después se investigó la no aplicación de esa línea, se denunció de esa ley. Mira qué bien. Y bueno, esto empieza a tener un gran protagonismo Arismendi. Y además, y ya estamos medio en tiempo, Sí. vamos a tener que ir terminando, hay dos cuestiones importantes. El primero es el creciente descontento que empieza a existir dentro de los militantes del partido por todo esto que venimos hablando. Sí. Empiezan a aparecer algunos volantes denunciando a Gómez y a Gómez Chiribao. Hay una nota muy interesante que habla de que Gómez Chiribao, incluso con una deriva folclórica que tiene, que empieza a estudiar guitarra y a estudiar tenis con plata del partido. Ah, mira. Entonces empieza a dar toda esta lógica de, bueno, le estamos pagando los caprichos a este muchacho, y se empiezan a ver algunas actitudes personales un poco desviado de lo que se esperaba de un comunista. Empieza a tener conductas que no iban con la ética y la moral proletaria. Claro. Esto lo vamos a hablar el martes que viene. Y por otro lado, y dentro de las cuestiones positivas, no es positivo el golpe de Estado a Jacobo Arbenz, por supuesto, No, claro. pero cuando se da el golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala, se logró a instancias de Arismendi, por primera vez, un acto en conjunto entre los terceristas de marcha, Ajá. entre el Partido Socialista, algunos sectores del Partido Nacional y el Partido Comunista del Uruguay. Es la primera vez en la historia que todos estos grupos de sensibilidad izquierda se juntan Se unen. en un acto a favor en contra del golpe de Estado en Guatemala. Lamentablemente, por la estrechez que tenía el partido en este momento, eso quedó como algo puntual y no se pudo cristalizar en algo mayor. Y con este panorama se llegan a las elecciones del 54, donde el partido obtiene 19.541 votos, algo más de 30 votos más que la elección anterior, y repite Rodney Arismendi y Enrique Pastorino como los diputados del Partido Comunista de Uruguay. Así que pese a todas las negativas, eso fue. Se reflejó. Sí, vamos a ver de que este destacado papel de Arismendi va a tener va a contribuir a lo que va a pasar un año adelante, que va a ser lo que vamos a hablar el martes que viene. Y con esta, vamos terminando lo que son las columnas de la crisis del partido, y la próxima columna del martes que viene vamos a ver cómo el partido salvó al partido. Bueno, muy bien. Nos vamos al corte. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiendo. Bueno, y volvemos con la segunda parte, digamos así, después de los consejos comerciales, con nuestro programa número 57 y con una presencia que valoramos muchísimo y que agradecemos. Tenemos para entrevistar acerca de descentralización cultural a el conocidísimo Alberto Coco Rivero, multipremiado actor, director, docente y carnavalero. Fue director del área de artes escénicas de la Dirección Nacional de Cultura entre 2006 y 2008, director artístico de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la EMAD, entre 2009 y 2011, docente de la Cátedra de Actuación y el Taller de Acercamiento de la Dirección de la EMAD y docente de actuación en la Escuela de Acción Artística de Luis Trochón. En el año 2014 creó el espacio de investigación sobre la escena de Murga, Studio Murga.
También participó en más de una centena de espectáculos de todo tipo: teatro, teatro infantil, carnaval, ópera, comedia musical, espectáculos musicales y multidisciplinarios. Trabajó con la Comedia Nacional, el Teatro El Galpón, la Filarmónica de Montevideo y variados colectivos artísticos. Ha hecho cine, radio y televisión y actualmente es director de la Secretaría de Descentralización Cultural de la Intendencia de Montevideo. Te damos la bienvenida, Coco, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación para charlar un ratito. Bueno, muy bien, Coco, muy bueno tenerte por acá. Y la pregunta que se nos viene antes de hablar de descentralización y cultura es qué entendemos por cultura, ¿no? Es una pregunta que yo creo que es difícil de abordar, pero que hay que hacerla porque hay diferentes opiniones sobre la cultura, sobre lo que es la cultura, y también cuando hablamos de descentralización de la cultura, la palabra descentralización, ¿qué tiene que ver con eso? Si vamos y desembarcamos con la cultura o la cultura está en los barrios y tiene que dialogar. A mí que este tema me parece muy interesante, así que bueno, te damos la palabra porque es para mucho esto. Bueno, primero, gracias, repito, muchas gracias por la invitación. La pregunta que haces es compleja y creo que a priori no tiene una respuesta. No. En todo caso, esbozaré un garabateo Opinión, verbal sobre algunas cuestiones, porque me parece que cuanto más nos esforzamos en cerrar y en tratar de tener una definición única de la cultura, lo que hacemos es simplificar algo que en realidad debería estar basado en una complejidad y en la ida y en el flujo y reflujo de acciones que hacen a lo habitual de nuestra convivencia. Es movimiento, ¿no? La Es cultura, como el arte. La cultura, exactamente. Hay un tema en el penúltimo disco de Drexler que dice: si querés que algo se muera, que no se mueva más. Sí. Y la cultura esencialmente es eso, es movimiento, es acciones que lo que hacía 10 años tenía un sentido, hoy ya no lo tiene, cada vez con más vertiginosidad. Yo pienso, soy un viejo joven con más de 50 años que nací en blanco y negro y hoy estoy en la época en que las cosas no duran más de 3 segundos en la retina de cualquier ser humano. Entonces, para mí ha sido un proceso vital de un continuo tener que acomodarme a algo de lo cual no tengo el control. Y me parece que a veces, y lo digo desde la política, como habrán visto, hubo un momento en que trabajé fuertemente en la política, en el primer gobierno Frente Amplista, y después dejé, porque creo que cuanto más queremos acogotar la cultura para tomar decisiones, para tener una mirada, más la acogotamos y la terminamos matando y no terminamos encontrando respuestas. Capaz que ahora que estoy 10, 12 años más veterano, puedo enfrentarme de otra manera a algunos debates que antes no sentía que tenía ganas de darlos hasta el límite. Hoy me siento en ese lugar, capaz que la experiencia de haber andado en diferentes lugares me permite eso. Y esto que vos decías, creo que nosotros muchas veces queremos desembarcar con miradas culturales que ni siquiera nos pertenecen, Sí, es verdad. que creemos que además están buenas, y desembarcamos. Yo creo que los barrios, yo soy hijo producto de lo territorial, hijo nacido en la Comercial, un barrio que no tiene espacios culturales, tenía más bien espacios deportivos. En la época en que yo nací, el carnaval era una fuerte expresión cultural del barrio. Yo soy nieto de uno de los fundadores del Sisley, que era una barra comunista de la década del 20, fundó el Sisley, el tanque el Sisley. Mi abuelo digo, iba a traicionar a mi abuelo. Si estuviera tu abuelo te pegaba un cachetazo. Me pegamos, mi abuelo odió la fusión entre el tanque y el Sisley. Él fue uno de los fundadores del Sisley. Y una de las cosas que tenía, que además es centro cultural y deportivo. Sí. Claro. Sisley. O sea, lo cultural y lo deportivo eran esenciales en un momento de la historia. Yo creo que siguen siéndolo. De otra manera, vamos encontrando otras palabras. Hoy decir deporte en algunos lugares es un horror, sino que son actividades corporales. Ajá. Entonces, Físicas. hay en todos los barrios diferentes formas de expresarse culturalmente. Hay algo que aparentemente es transversal, es esencial a los seres humanos que habitamos esta pequeña ciudad, pero que en cada barrio, vos lo decías recién con Piedras Blancas, se demuestra de maneras diferentes, que tiene que ver con la arquitectura, con las escuelas, con los colegios que habitan ahí, con la historia, con la tradición que también se rompe a lo largo del tiempo en territorio.
yo creo que eso hay que cuidarlo, estoy convencido que hay que cuidarlo, y a la vez vincular dialécticamente lo que hablaríamos de descentralización y desconcentración. Nosotros estamos habituados a hablar de descentralización cuando en realidad es desconcentrar. Claro. Desde el Solís, desde la Comedia Nacional, viaja a los barrios. Ahí estaríamos desconcentrando cultura. Claro. Pero hay cultura en el barrio. Claro. Sí. Particular, con sus particularidades, que tiene poca prensa, que tiene poca definición en los gustos más transversales de la sociedad. Vos ves ahora y hay determinadas particularidades que son impuestas, algunas impuestas por decisiones políticas mucho más amplias y otras que son impuestas por el devenir de cómo la gente se viste, cómo la gente Claro. habla. Entonces Sí, la hay... hegemonía es Exacto. así. Que también Pe- es parte de la cultura, que es ¿verdad? parte de la cultura y eso hay que convivir con eso Sí, sí. sin quererlo eliminar. Es parte del juego dialéctico que nos hace avanzar. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos muy claro y que queremos trabajar desde la Secretaría, lo que era Esquinas antes y que ahora se ha ido ampliando muchas otras cosas, es trabajar con vincular esa cultura que atraviesa el barrio, atraviesa las pequeñas aldeas que construyen Montevideo y además una cultura más transversal que pueda unir aquella aldea con aquella otra aldea que está en el lado opuesto de la ciudad. Como si fuera un intercambio cultural entre diferentes. Exacto. ¿Qué es lo que hacemos todo el tiempo los seres humanos? Exacto. Y que cada vez lo hacemos menos, la pandemia mediante, la violencia mediante, el sistema mediante que nos hace cada vez retraernos más. Desde Sí, porque nuestros... la barrera no es material a veces, la barrera es simbólica. A veces los gurises, yo lo digo desde, no sé, como docente, los gurises no salen del barrio no porque no tengan la boletera para tomarse el ómnibus, no, o por una cuestión de que la barrera es simbólica. Que es la peor. Es la peor y es la que hay que tema. trabajar. La romper, Es ¿verdad? intangible. Sí. Esa es la peor porque además uno empieza a creer que no puede transmitir lo que le pasa. Empieza a creer que encerrado se habita mejor. Que en ese pequeño gueto que se ha construido simbólicamente, que también el sistema ha construido, pero no totalmente. Sí, sí. Hay partes que sí crea el sistema, los elabora, y hay otros elementos de ese encierro que los crea uno. Claro. Como Sí. no poner las emociones como si las emociones fueran un pecado. O sea, para un tipo que hace teatro, o sea, Sí, uf. yo me peleo con quien sea desde el punto de vista conceptual de que eso es lo que hay que poner afuera, eso Claro. nos va a liberar, no nos va a liberar lo que pensamos. Lo que pensamos es un constructo apenas pequeñito, sin embargo, en todo lo otro donde está involucrado, digamos, lo que pienso, Lo lo que que siento siento. y mis instintos, en esa batalla dialéctica está el ser humano. Y nosotros estamos eliminando los instintos, estamos eliminando las emociones y estamos poniendo todo en lo que pensamos. Por lo tanto, nuestro mundo cada vez se reduce más. Nosotros desde la Secretaría queremos trabajar que ese mundo se amplifique y más, porque más trabajamos con los sectores más pauperizados de la población. Y en un tiempo donde además se han recortado notoriamente los apoyos a los más vulnerables. Entonces, yo estoy convencido que el cambio, más allá de lo económico, tiene una base fuerte cultural, esencialmente cultural, una nueva forma de hablar con los demás, una nueva forma de amar a los demás, una nueva forma de dialogar, una nueva forma de discutir, que hay que construir, que está unida a la educación, que está unido también, y en esto tomo a Bertolt Brecht. Brecht decía una frase que a mí me encanta, dice, primero la panza llena y después hablemos de moral. Justo Es estaba muy- pensando en el pan y la cultura. Sí. Es muy difícil hablar de moral cuando tenés hambre. claro. Es muy difícil. Entonces, obviamente también tenemos que trabajar en paralelo. Y es muy difícil. Porque cada vez hay mayor retracción. Cada vez está la percepción en este mundo que vivimos de que lo voy a solucionar yo. Claro. Y hay que romper eso para solucionar Colectivo. nosotros. Claro. Lo colectivo como esencial. Lo individual y lo colectivo en vínculo dialéctico. Y en eso, nada, las mejores experiencias que hemos tenido últimamente, pienso en el maestro Tavares, en el momento más exitoso a los ojos de los demás, de su Sí. proceso, era cuando claramente se visibilizaba la mejora individual y la mejora colectiva. Uno es mejor en el colectivo es mejor cuando cada individuo pone lo mejor para ese colectivo. Y a su vez potencia. al individuo, Exacto, al y colectivo, estamos ¿verdad? y no aprendemos, seguimos sin aprender Sí, sí. de las mejores experiencias colectivas, seguimos sin aprender.
Sin duda que sí. Muy bien. Me fui por las ramas. No, también. pensando, volviendo, capaz no, porque Es estaría el bueno tronco estar casi, te hablando diría, no te un buen fuiste por las rato ramas. del, Es que justamente este cultura tema da para nos va a dar mucho. varios programas, es un tema que hay que instalar, que hay que discutir. Pero bueno, ¿qué acciones nos podés contar de la Secretaría de Cultura concretas para contarle a la audiencia, para contarle al militante? Nosotros ahí estuvimos dando un esbozo general de cosas que pasan en los barrios, pero a veces, lo digo desde un muy humilde opinión, el tema de la comunicación es una barrera, ¿no? A veces pasa que hay cosas que suceden en los barrios, pero la gente no se entera. Eso es un problema que te tiro porque es una cosa que identifico. Pero bueno, contarnos acciones concretas y eso, por ese lado. A ver, la Secretaría de Descentralización Cultural, como si estuviéramos en un Google Earth, Dale. miramos de arriba, está conformada por el programa Esquinas, Bien. histórico, 17 años. Claro. Él sacude desde el 2010, 12 años. Él crece, Bien. Flor de Maroñas, Sí. Sacude, estamos hablando barrio Casaballe. municipal, Casaballe. allá, Casaballe. Sí, en la cuenca del Casaballe, y la Escuela Esquinera, ahí está. ¿no? Que antes estaba en las barracas del Museo Blanes y ahora está cerca del Casmu de Abreu. No me puedo acordar el nombre de la calle, qué desastre. Soy un desastre con las calles. Esas 4 patas, además de un equipo de comunicación, un equipo de gestores, un equipo de coordinadores artísticos y un equipo de administrativos, conforman la Secretaría de Descentralización Cultural. Bien. El programa Esquinas trabaja fuertemente con talleres en territorio, talleres Sí. artísticos que van desde circo, tango, danza, teatro, etcétera, 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 fundamentalmente culturales en los espacios culturales de todo el territorio de Montevideo. Fundamentalmente, donde más tenemos talleres es en los 5 municipios más periféricos. Hablo del A, hablo del D, hablo del G, hablo del E y hablo del F. Talleres abiertos a la población. Sí. Abiertos totalmente al barrio. gratuitos. sin costo. Gratuitos Exacto. no son porque los paga Bueno, la exacto. Intendencia y los Perfecto. pagamos nosotros con los Bien. impuestos. Sin costo para quien se presente. Este Ahí año tuvimos una inscripción más centralizada con el apoyo de todos los centros culturales y logramos multiplicar un 33% Qué bueno las inscripciones. Claramente tiene que ver Ojalá. con que una clase media que tenía la posibilidad de hacer talleres privados, hoy no lo puede, tiene, claro. se metió a hacer talleres en esquinas. Ahí Buenísimo. va, esa Nuestro- lectura no la... Nuestro público igual sigue siendo el público de los municipios periféricos más pauperizados y con menos posibilidades. Pero un poco igual lo que- es cierto, Lo que vos decías, eso del intercambio cultural, digo. Es fundamental. Es Está fundamental. bueno de repente, digo, que la crisis tenga este obvio, saldo y que haya una de que red- se acerque otro tipo de... y que haya una red que contiene. Sí. Igual yo no pierdo de vista, en eso tendremos que pensar con mayor claridad y más intensamente. El objetivo también es trabajar con los más desfavorecidos, con los más pobres, que generalmente no le llegamos a eso. ¿Por qué? Porque primero la panza llena y después hablamos de moral. Aquellos que están buscando el pan para comer van a pensar que no pueden hacer un taller, no lo tienen en su universo. Y nosotros tenemos que trabajar para que esa gente se acerque a ese lugar, porque ese lugar también los lugares artísticos nos permiten visualizarnos como sujetos y no como objetos, no como una parte intangible. Yo sujeto de mi propia historia. Si yo puedo ir 4 veces a ensayar y construir aunque sea 5 palabras que puedan transmitir lo que sucede, voy a sentirme que existo, que soy escuchado. Es tremendo, es un cambio de paradigma Sí. increíble, emocional, fundamentalmente. No es un proceso que me va a hacer más lúcido políticamente, que voy a ver la complejidad de la sociedad. Se va a generar un proceso de lucidez emocional que es como una piedra en el medio de un lago generando círculos concéntricos. Es un territorio del cual no manejamos y está bueno, del cual no tenemos control. Y eso a mí como artista me atrae mucho y me encantaría aportarlo a la vida política.
es una parte que a veces no visualizamos en la política. Está lejos la política a veces de... Sí, de no eso. sé si me permiten Sí. hacer una preguntita en cuanto a justamente que lo hablábamos antes de comenzar el programa y todo lo que es las políticas culturales, o mejor dicho, la cultura para las políticas. Verlo como desde otra perspectiva, ¿no? Exacto. Porque siempre la cultura queda relegada a lo que sobra, ¿no? Y en ese sentido, me parece que Fernando Pereira, como presidente del Frente Amplio, ya lo decía, inclusive cuando estaba en la Central Obrera, lo necesario que es las manifestaciones culturales y artísticas, ¿no? Y en ese Fernando sentido es un tipo de la cultura, un tipo que habita la cultura, un tipo que va al teatro, un tipo que consume, Sí. entonces entiende el valor. Yo recuerdo que en la Escuela del Espectador, en el año 2017, dirigí Galileo Galilei con Sí. la Comedia Nacional. Y Fernando fue a la Escuela del Espectador, me hicieron una charla, hablamos de cómo había sido la construcción y por qué había elegido Galileo Galilei, hacerla además en pleno, en un gobierno frente amplista, en medio de un gobierno. Hoy sería capaz que más obvio hacerlo. Sí. Claro. Para mí es más obvio hacerlo. Más necesario. Es más necesario hacerlo cuando uno detenta el gobierno, cuando uno detenta, bueno, el poder ya es otra cosa, pero cuando uno depende del detenta el gobierno, es cuando más crítico. Marcelo Bielsa, director técnico de fútbol, él dice que los cambios hay que hacerlos cuando las cosas son exitosas y no cuando se cayeron. Y para mí eso es un paradigma cultural interesante. Quiero hacer cambios, hagámoslo cuando están bien, busquemos la autocrítica cuando las cosas están bien. Claro. Porque cuando están mal, uno tiende a pensar que todo está mal y no ve. Yo soy un tipo que me gusta leer mucho. Igual esto es capaz que si la vieron se va a entender. Con la cultura pasa algo. Hay una película que se llama El Hobbit. Sí. Hay un libro. Sí. Recomiendo el libro. Entonces, sí, por el libro. Recomiendo el libro. Pero la película es gráfica en eso. Hay un momento en que se pierden todos los enanos en un bosque, que genera que uno se pierda en la interpretación de lo que ve. Muchas veces cuando nosotros queremos agarrar a nivel cultural algo y apretarlo y cerrarlo, nos metimos en ese bosque donde perdimos la perspectiva. Y creo que Pereira ha desarrollado una buena perspectiva en relación a la cultura, que lo atraviesa a él y por eso la transmite. Por eso transmite la necesidad de instalar el debate cultural, que yo estoy convencido que es el que va a generar cambios cualitativos más importantes. No va a ser la construcción económica la que haga el cambio. La construcción económica va a generar el Mejorar las piso para el condiciones, cambio. claro. Pero una cosa es esa condición objetiva, plata, Sí. y otra cosa es la condición subjetiva, Sí. que creo que es la más compleja, y además no cerrarla. Creo que si algo hemos aprendido en estos tiempos es el esquema no nos ayuda, el estar encerrados en líneas rectas no nos ayuda, y deberíamos ser más amigos de las curvas, no de la sinuosidad. Ahí va. No de la sinuosidad. Bien. Está. Bueno, a mí, viste... No sé si en ese respondí a la pregunta. Sí. En ese sentido, el teatro te genera justamente eso, salir un poco de la cuadrosidad esa que justamente es. Exacto. Muy buenos los ejemplos. Y con el tema de la pandemia también, como no solo los artistas, sino toda la gente que se movía en ese círculo de la cultura, cómo impactó. Porque me faltó contar, crece en Flor de Maroñas. Sí, yo sigo pensando en la descentralización Y y concentración. y sacude. Sigo pensando en cómo podemos seguir pensando y construyendo juntos el que los vecinos de los barrios se identifiquen con estos espacios y la falta que tenemos en muchos barrios de que esos lugares existan. Sí. Y a veces tampoco es el edificio, no físico, sino que a veces los edificios, estoy hablando de los límites, ¿no? Capaz que es ir al liceo y en el liceo decir que hay algo, capaz que ir al almacén, no sé, como invitar a pensar esto, ¿no? De que a veces como que nos cerramos en el comité de base, nos cerramos en... Sí. No sé, es algo que quería tirar vinculado con lo que decías de que no tenemos que ser cuadrados. También para cambiar y transformar tenemos que Sí. ser creativos, ¿no? Hay algo que es interesante sobre esto que vos estás diciendo. Yo creo que durante mucho tiempo nosotros construimos mucho edificio. Y lo construimos ahí, pero no le dimos mirada a largo plazo. No tiramos el buchín lejos para decir, che, hacemos este edificio, gastamos 4 pesos en este edificio. ¿Cómo hacemos para llenarlo y para gestionarlo en perspectiva? Porque ese edificio, en muy poco tiempo y cada vez en menos tiempo, se desarman. Esos edificios dejan de tener sentido,
porque también la arquitectura depende de un momento histórico y está construida para determinadas cosas. Ahora, la gente, y en eso me agarro del programa Esquinas como idea, está sostenida en la gente. La esquina es una barra de gente debatiendo los temas filosóficos, los temas culturales, los temas deportivos, los temas culinarios. Independientemente de la estructura arquitectónica. De la estructura arquitectónica. Claro, totalmente. Esa idea, creo que es una idea que además hay que construir hoy mucho más fuertemente, hay que abonarla. ¿Por qué? Primero porque el encierro nos ha ganado, Sí. el miedo nos ha ganado, hemos perdido la idea de la esquina, hemos perdido la idea del intercambio, de esa discusión. No estoy hablando de un tiempo pretérito que fue mejor, porque además en la esquina pasaban cosas espantosas. Y van a seguir pasando cosas espantosas en la esquina, diferentes a las que pasaban antes, y otras que van a ser mejores. Entonces, ese territorio donde pasen cosas, para nosotros es fundamental. La esquina, comunicar que pasan cosas, ahí tenemos otro problema, la comunicación. Claro. Pasan 2 millones, somos 1,5 millones de personas de Montevideo, más o menos. Sí, por ahí. Pasan 1,5 millones de cosas todo el tiempo. Pero en la comunicación hay estudios que dicen que la gente está ante una imagen en movimiento en Instagram, en WhatsApp, 3 segundos. Sí, sí. El promedio es 3-4 segundos y corre. Hemos bajado la atención. Sí. Vos sos docente. Sí, Nos pasa todo el tiempo lo que es captar atención. sí, es verdad. Yo trabajo en la EMAD con estudiantes que eligieron una carrera de actuación, Que es justamente pero sí, igual tenés que estar todo el tiempo Sí, sí, sí. generando. porque Es parte se cae. de la vorágine a la que estamos sometidos permanentemente. Es más de que el los zapping. medios. Es lo que era el zapping en la década de los 90, de que estabas viendo a Traverso, inmediatamente veías a un señor cocinando, al otro momento Me traumó a un poco Meryl eso. Streep actuando, después veías un partido de fútbol alemán, Claro. y todo lo hacías en 2 segundos. Es peor. Como ahora los es- magazines. Ahora es Como los peor, magazines. ahora es peor. Y en ese mundo, y a ese mundo, nosotros queremos cambiar. Sí. Cuando en realidad es ese mundo que nos va modificando. Y en vez de entenderlo desde nuestra totalidad, que es lo que queremos trabajar en la esquina, como, a ver, cada vez nos damos cuenta que funcionamos como aldeas, más reducidas. Lo ves en los gurises, lo ves en los más grandes, lo ves en los más chicos, ni que hablar de la pandemia con todo lo que generó, ¿no? Sí. Los miedos, el encierro, la comodidad de estar en tu casa, porque además compraste ese discurso, es cómodo estar en casa. ¿A quién no le gusta estar? Sí. Claro. Hoy es el 1 junio, mañana, Ajá. en que estamos en vida Es medianamente cierto. cotidiana, como no estábamos desde el 2020. Perdón, 2019. 19, el último, el Perdón, 19, 2019. Hace 2 años que no nos enfrentábamos a estas heladas Sí. con toda la dimensión de la helada, porque estábamos encerrados. Por lo menos la mayoría de nosotros, digo, no hubo gente que sí, que lamentablemente, digo, sufrió todo Pero no lo veíamos. Claro. O sea, hoy dijiste, en una cuadra Claro. 3, 3, sí, claro. y en la otra cuadra 2, y en la otra cuadra capaz que ninguno, y 5 cuadras ninguno, pero en otra cuadra 4. Sí, sí. No lo veíamos, Claro. porque estábamos encerrados. Y eso nos hizo creer en un mundo ficcionado. Entonces, ¿cómo volver a elaborar las tribus? A juntar las tribus. No parece que hubiéramos vuelto a un momento muy pretérito donde los grupos pequeños deben empezar a encontrarse con otros grupos pequeños, porque esta cosa de las grandes ciudades nos ha arruinado en este vínculo humano profundo. Tenemos una cosa epidérmica, porque le tengo que llegar, tengo que tener... Las redes sociales 5.000 también likes. hacen mucho. Tengo que tener 5.000 likes Claro, ya. claro. No sé ni lo que tienen que Y me miro a mí y mira esta foto y ahora utilizo este filtro. ¿Y en qué momento dejas de filtrar tu vida y la pones en juego? En el Sí, sí, intercambio, te, ¿no? te vinculás realmente Y no hay. de lo real. Y no hay. Y no hay. Estamos también siendo subproductos de nosotros mismos. Igual hay esperanza, ¿no? Siempre, porque Está hoy, bien, hay por vida y ejemplo, esperanza. no, porque si hoy, ustedes me ven, hoy- tengo los ojos luminosos No, sí, y sí. apasionados para cambiar el mundo. Pero no quiero cambiar algo, no me quiero dar contra la pared. No, por favor. Pero los gurises quieren ir al salón de clase, Exacto. quieren estar ahí. Claro. Entonces, si la gente se quiere juntar y Hay que niega juntarse. todo eso que pasó, bueno, Hay que vamos juntarse. arriba, vamos Hay- a seguir juntándonos. Esquinas trata de abonar ese territorio, juntarse, hacer a través del hecho artístico.
Bueno, Ahí va. tenemos mucho tema, pero se nos fue la habrá hora. quedado. ¿Ya se fue? Sí. Se fue la hora. Ya está, se nos Perdón, fue. no dije nada. No, Todavía no empezaste, como quien dice. No todavía dije empezaste nada. a de hablar la tampoco. desconcentración. Estás comprometido para Cultura en Otro Casa. programa te vamos a estamos- tener ya te que- estamos Cuando ustedes comprometiendo para seguir con esto porque está Cuando espectacular. ustedes quieran. Dale, Hablando más de buenazo. cultura en Voces de Montevideo. Bueno, los esperamos el martes que viene. Bueno, les damos las gracias por habernos acompañado y le damos las gracias a Alberto Coco Rivero nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y nos despedimos, Majo. Sí, vaya Saludar a la necesario. gente. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente al Y acá programa. tenemos a Adrián gracias, también, Gracias, en el porque tan estudio. necesaria es la cultura y gracias. Porque no mencionamos que tenemos a Adrián Moitiño hoy también Hoy una haciendo el presencia papel de reportero especial. gráfico. Con esa Sacando pinta de fotos. fotógrafo de la Unión Soviética. Sí. Bueno, y le damos entonces, le entregamos el programa a nuestro querido Fede Lima para que culminemos por hoy y esperamos reencontrarnos el martes próximo aquí en Voces de Montevideo.